Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30, así dice la santa, bendita y poderosa palabra de Dios. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confía en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. Verso 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y escuchen esto, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Recientemente vi una discusión en las redes sociales que pertenecía a una publicación que llevaba por título: He aquí los 10 mejores predicadores del mundo. Entré a los comentarios, a lo que nos encanta, y había una discusión allí. Algunos decían: te faltó tal predicador famoso y elocuente, te faltó tal hombre de Dios que vive en tal lugar, te faltó fulano, te faltó mengano. Pero había un comentario interesante. Una persona escribe y dice: veo con tristeza estos comentarios, ya que la mayoría de los que están escribiendo aquí parecen pertenecer a una iglesia local. Y todos están afirmando y presentando a los pastores elocuentes de internet, pero ninguno ha mencionado el nombre de su pastor. Y decía esta joven: para mí el mejor pastor es el que me conoce, me predica y me exhorta cada semana, y quien realmente me ha atendido cuando lo he necesitado. Y la joven decía: qué triste cómo hemos perdido de vista valorar a aquellos que están entre nosotros. Lamentablemente hemos seguido la costumbre del mundo de exaltar los talentos y los dones por encima del carácter y de los valores. Por esa misma razón, un futbolista con mucho talento seguirá siendo influyente en el mundo a pesar de que sea drogadicto. Por eso un deportista puede seguir siendo influyente en el mundo a pesar de ser un mal padre, un mal hijo, etcétera, etcétera. Porque el mundo todavía exaltará los dones y los talentos de los hombres por encima del carácter. Y lamentablemente la iglesia de Cristo ha sido salpicada con todo esto. Y como bien preguntaba un buen amigo: ¿cuándo fue que se convirtieron los conferenciantes en nuestros héroes de la fe? Hace apenas medio siglo nuestros héroes eran hombres como William Carey, que fueron a la India a evangelizar, pasando allí por muchos años, incluso cuando su esposa enfermó gravemente. Un hombre que experimentó muchos sacrificios y años de servicio, quien apenas al cabo de 15 años de su servicio y sacrificio en las misiones fue que vio el primer convertido luego de 15 años. Antes, estos eran los hombres que admirábamos, no los elocuentes y talentosos, sino los sacrificados y abnegados. Y lo mismo sucede cuando vas escalando de iglesia en iglesia. Lo mismo sucede cuando alguien ve un predicador, pastor o líder o ministerio
que pastorea o cuida iglesias multitudinarias. Estos son bien vistos hoy y la gente dice inmediatamente: Dios tiene que estar respaldando a este hombre por su elocuencia y por lo grande de su ministerio. Pero antes, hace unos pocos siglos atrás, si permanecías en una pequeña iglesia, pastoreando un pequeño rebaño hasta el final de tus días, tú eras un gran ejemplo para las próximas generaciones. Pero lamentablemente eso ha cambiado. Hoy valoramos más los talentos y los dones que el carácter y los valores. Y los culpables no son los conferenciantes. Los culpables no son los predicadores en internet. Ellos no son los culpables. Los culpables somos nosotros, quienes tenemos una obsesión por el talento, la buena retórica y la oratoria, pero poco interés por el carácter y la piedad y la fidelidad demostrada en el tiempo. Y por eso quiero que veamos hoy a través de Filipenses 2, 19 al 30, cómo la Biblia, no las confesiones, ni los credos, ni los predicadores famosos, cómo la Biblia nos ayuda. ¿Qué hacer cuando en medio nuestro tenemos a hombres abnegados y sacrificados por la causa de Cristo? Por eso mi argumento para ustedes en esta mañana es el siguiente: imitemos y valoremos a aquellos que son abnegados y sacrificados entre nosotros. Imitemos y valoremos a aquellos que son abnegados y sacrificados entre nosotros. Y quiero que veamos este texto bajo dos encabezados principales. De los versículos 19 al 24, nuestro primer punto lleva por título: imitemos y valoremos a hombres abnegados que son como Timoteo. Y de los versículos 25 al 30, nuestro segundo punto lleva por título: imitemos y valoremos a hombres sacrificados como Epafrodito. Sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto, versos 19 al 20 de Filipenses 2. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Quisiera hacer una aclaración importante de contexto antes de analizar nuestro texto. En el momento en el que se redactó esta carta, estos tres hombres, o sea, Pablo, Epafrodito y Timoteo, se encontraban juntos en Roma. Pablo se encontraba preso en una casa alquilada, encadenado, un soldado romano tanto de día como de noche, pero le permitían recibir visitas tal cual como esta misma carta nos los puede mostrar. Timoteo se había convertido desde hace algunos años en el brazo derecho del apóstol Pablo, su gran colaborador. Y esto es interesante porque lo vemos también en nuestro Señor Jesús. Cómo ministraba, discipulaba y formaba 12 hombres, pero casi siempre tenía cercano a unos 3. Bueno, lo mismo no solo sucedió con el Salvador, sino también con un hombre común y corriente llamado por gracia, como lo era el apóstol Pablo. También Pablo tenía muy de cerca a ciertos hombres a quienes les invertía más tiempo, a quienes les invertía más energías. Y dentro de esos hombres cercanos que Pablo tenía estaba Timoteo. Así que cuando muchas veces tenemos a hombres cercanos o a personas cercanas a quienes les invertimos energías y recursos, no necesariamente tiene que ser favoritismo o acepción de personas. Es algo natural y normal y lo vemos ejemplificado en muchas páginas de las Sagradas Escrituras. Y Pablo y Timoteo también son un ejemplo de eso. Ellos dos, de acuerdo al Nuevo Testamento, no se separaban para nada. A menos que el apóstol Pablo le encargara una misión a Timoteo, era que ellos se separaban. De lo contrario, siempre estaban juntos. Epafrodito, por otro lado, que es el otro personaje en nuestro texto, fue el escogido de la iglesia en Filipos para llevar la ofrenda a Pablo, ofrenda que mencionó nuestro diácono Jorman de acuerdo al capítulo 4 de esta misma carta. Y además, todo parece indicar que la misión de Epafrodito era quedarse con Pablo en Roma para servirlo de forma indefinida. Solo que, como vamos a ver en el texto, algo sucedió y la agenda cambió. Y Pablo comienza a decirnos algo del primer personaje en nuestra historia. Verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo,
y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Había otros en Roma que probablemente podían hacer el viaje en lugar de Timoteo, pero Pablo los había descartado uno por uno. Es posible que algunos le hayan dado razones para no ir, excusas. Mira, no puedo ir por esto, Pablo, no puedo ir por aquello, tengo esta situación, tengo esto que atender. Probablemente, como decía alguien, otros quizás fueron considerados por el apóstol Pablo como espiritualmente inmaduros o no capacitados para la tarea. Esto es importante, porque Dios ha dejado a los pastores el discernimiento de identificar a los hombres que van a ocupar espacios como estos. Eso es una autoridad y responsabilidad que Dios ha dado a los ancianos de la iglesia: formar, educar, evaluar y recomendar. Y no todos están calificados para una misión. No todos tienen la madurez para asumir dicha responsabilidad. Y si hay alguien que conoce el rebaño y ha lidiado con los buenos momentos y malos momentos del rebaño, esos son los pastores. Por lo tanto, si quieres saber un poco más de alguien, pregúntale a los pastores. Y Pablo, luego de hacer todo este análisis, dijo: de todos los que están aquí, uno solo es apto para esto. Esto que nos recuerda que casi siempre es una minoría los que están dispuestos a entregarse de manera abnegada por el servicio al reino de Dios. Es una minoría de los que no buscan lo suyo propio. Y Timoteo era parte de esa minoría. Era un hombre abnegado. ¿Qué es abnegación? Pues la abnegación significa o habla de esa capacidad de renunciar voluntariamente a tus propios intereses en favor de los intereses de otro. Abnegación significa tener la buena voluntad de poner los intereses de Cristo por encima de los nuestros. Yo hago un lado mis intereses, yo hago un lado mis derechos por encima de los demás. Cada vez que eso sucede, estamos hablando de abnegación, y lo que lo hace más hermoso es cuando se mezcla con lo que nuestro pastor dijo anteriormente, cuando se hace con fe, de acuerdo a la ley de Dios y para la gloria de Dios. Al parecer, dentro del círculo de los colaboradores de Pablo, como decía, solo uno quiso poner a un lado sus propios intereses para velar por los intereses de los demás. Solo uno. Esta es una virtud, mis amados hermanos, que no encontraremos en la generación actual. Generación que algunos llaman la generación de cristal. Una generación donde todos quieren lo que quieren y lo quieren ahora. Yo no puedo esperar. No importa quién les cumpla el deseo que tienen en su corazón, sean los pastores, sean los padres, sean los gobiernos o sea Santa Claus, pero alguien me tiene que cumplir mis anhelos, y si no, hago un berrinche. Una generación ultra mega sensible, ultra mega llorona. Una generación egoísta que se autogratifica a sí misma, pero una generación para nada abnegada. Siempre ponen sus intereses primero por encima de lo de los demás. En medio de esa generación te ha tocado ser padre. En medio de esa generación nos ha tocado pastorear. En medio de una generación de lo inmediato. Vivimos en la generación de la comida rápida, de lo instantáneo. Nadie quiere esperar. Alguien decía que la tecnología ha sido un precioso regalo para nosotros en nuestros días. Pero lamentablemente la tecnología nos ha llevado a andar en cuarta velocidad todo el tiempo. Ahora todo es rápido, ya no hay lugar para la reflexión, para la espera, para la meditación. Yo envío un WhatsApp y yo espero que en un minuto mi pastor me responda y responda todo lo que pregunté.
Yo debo decirte que te vas a molestar conmigo muchas veces, pero eso no va a pasar. Yo no ando con el teléfono abierto simplemente esperando que alguien me escriba para responder. Tengo mucho trabajo para perder el tiempo en muchas cosas. Y si es una emergencia, las emergencias no se envían por mensajes de texto. Yo quiero que aprendamos a rescatar los momentos de reflexión y análisis y a rechazar la prisa con la que nos lleva esta generación que nos está matando a todos. Esa es la generación en la que vivimos. Una generación en donde Timoteo y Epafrodito fueran considerados retrógrados, fuera del grupo. Ustedes no calzan aquí. Pero debo decir que no solo en la juventud se ve carente este espíritu de abnegación que vemos en Timoteo. Todos nosotros batallamos o estamos batallando con esto y quiero darte algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, cuando solo mi problema me parece grande y el de mi hermano pequeño o sencillo, y por lo tanto como mi problema sí parece grande pero el tuyo no lo es, el mío necesita atención por encima de los tuyos. Recuerdan, vivimos en una generación demandante que no está dispuesto a la abnegación. Mis intereses primero. Sí, mi hermano, yo sé que estás haciendo eso. Yo sé que estás viviendo esto, pero préstame atención. Mi situación es más fuerte. Mi situación es más compleja que la tuya. Bueno, hermano, estoy dedicando tiempo ahora a mi familia. Sí, está muy bien tu familia, pero mi situación es más importante que la que tú tienes. Así que atiéndeme ya. Una generación demandante y poco abnegada, donde mis derechos, número 1, mis derechos, número 2, mis derechos, número 3, y en cuarto lugar lo tuyo. A mí no me importa, préstame atención a mí, y si no lo haces, ay, si tú no lo haces. ¿Han escuchado eso? Es que tú no me entiendes, es que tú no comprendes lo que yo vivo, lo mío es más fuerte que lo tuyo. Una generación demandante. Necesito que me prestes atención, que me respondas, que me atiendas ya. Y si no lo haces, si no lo haces. Otro ejemplo de falta de abnegación en el servicio cristiano es cuando no quiero exhortar a un hermano porque voy a pasar un mal rato. Ustedes saben que la exhortación, el ir y exhortar a alguien trae mucha incomodidad. Y no solo eso, a veces te ganas enemigos. Pero yo, como no quiero ceder a mis intereses, y yo quiero una vida cómoda, sin problema, ser visto como el miembro del año, yo dejo que el hermano siga en el error. Pero algo sí yo voy a garantizar es que yo voy a tener una temporada tranquila. Yo no estoy para ganarme de enemigo a nadie ahora, amonestar, seguir un proceso de Mateo 18. No, yo quiero vivir mi vida tranquila. Tus intereses primero y luego lo de él. Si se pierda, que se pierda. Pero yo quiero una vida tranquila. Otra forma de falta de abnegación. Por ejemplo, cuando no estás de acuerdo con las decisiones prácticas de la iglesia local, decisiones que te quitan tu comodidad, decisiones que no aplauden tu forma de pensar, bueno, yo no estoy dispuesto a ceder a mis derechos. Y ese era el mismo problema que Pablo presenta 2 capítulos después en esta misma carta con 2 hermanas que estaban peleando, Evodia y Síntique. Y Pablo le dice, ya va, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo. Dejen cada una de ustedes, cedan a sus derechos y enfóquense en algo que está por encima de ustedes. Y Timoteo era un hombre, un joven, en el que Dios, por la obra del Espíritu Santo, había producido en él un espíritu de abnegación que glorificaba al Padre. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes. El interés de Timoteo está primero por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, todos, en plural, todos.
Todos quieren es que se hagan lo que ellos quieren, lo que ellos desean, ser escuchados, que se les dé prioridad todo el tiempo. Todos buscan lo suyo propio. La mayoría quiere ser el número uno. La mayoría quiere tener la prioridad. La mayoría quiere tener la preeminencia. Pero pocos, o a veces como en el caso de Timoteo, uno solo deja de mirar por lo suyo propio y se enfoca en lo de los demás. Uno solo. Y está ahí hasta el final con Pablo mientras está preso en Roma. ¿Por qué? Porque esto no se trata de mí. Se trata de Cristo y su reino y el amor por esta gente. Tal cual como Pablo también lo presenta en el capítulo 1 de esta misma carta. Cuando le dicen: hey Pablo, varios están predicando por allí para causarte molestias y dolores de cabeza. Y Pablo dice: ¿pero están predicando a Cristo? Sí, pues no me importa que lo hagan. Esto no se trata de mí. No es mi nombre, mi reputación. Que lo destruyan mi nombre si quieren, pero que el de mi Cristo no sea destruido. Esto es un espíritu de abnegación. Y créanme, mis amados hermanos, la mayoría de los conflictos en las iglesias vienen porque carece este espíritu de abnegación. Incluso en nuestras relaciones matrimoniales con nuestros hijos, la mayoría de nuestros conflictos es que nos cuesta ceder a nuestros propios intereses para velar primero por lo del otro. Yo estoy cansada, yo estoy cansado, nadie me entiende, nadie me ve. Tu corazón ególatra habla y grita. Y Timoteo estuvo ahí, aun cuando todos dijeron: no, yo no voy para allá. Y él dijo: no hay problema, porque esto no se trata de mí. Se trata de Cristo y su reino y del cuidado de este rebaño. Timoteo es un claro contraste a otros hombres que abandonaron a Pablo en los momentos en el que él más lo necesitaba. Y uno de ellos se encuentra en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 9, que se llama Demas. Dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 9: procura venir pronto a verme, le escribe Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. El verbo griego utilizado en el original en este texto implica que Demas no se había dejado a Pablo, no simplemente había dejado a Pablo, sino que lo había dejado plantado en el momento en el que Pablo más lo necesitaba. Lo que está diciendo Pablo cuando escribe a Timoteo es: en el momento en el que más necesité apoyo, en el momento en el que más necesité a Demas, él se fue al mundo. Así que la distancia que marcó Demas con Pablo no era simplemente geográfica o de espacio, sino espiritual. Se fue al mundo. Demas veló en primer lugar por sus propios intereses. Yo no sé, Pablo, cómo va a quedar este asunto. Yo no sé con qué vas a tener que lidiar cuando yo me vaya, pero yo quiero sencillamente satisfacer mis propios intereses. Y deja a Pablo solo en el momento en el que él más lo necesitaba. Demas está allí como esos ejemplos a los cuales tú y yo no debemos imitar. Y como me decía nuestro diácono junior, la Biblia nunca nos invita a elogiar, a aplaudir o incluso a tener lástima de aquellos que claudican, abandonan la fe o dejan la carrera a medias. Están ahí y estarán siempre ahí para que aprendamos: este es un tipo de ejemplo que no debe seguir, sino que la Biblia nos llama a admirar, a imitar, a elogiar y valorar aquellos ejemplos de aquellos que se mantienen fieles hasta el final, a pesar de sus caídas, a pesar de sus debilidades. A esos son los que la Biblia llama a imitar. Y Timoteo era un hombre de eso, un hombre abnegado que no buscaba lo suyo propio, sino primero lo de los demás. Pero veamos en segundo lugar, desde los versículos 25 en adelante, el segundo ejemplo en nuestro texto. Imitemos y valoremos a hombres sacrificados como Epafrodito. Y hemos visto imitar, la necesidad de imitar y valorar a hombres abnegados como Timoteo, pero ahora veamos la necesidad de imitar y valorar a hombres sacrificados como Epafrodito. Dice el texto, vamos a leer los versículos 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, hablando de Epafrodito, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Estuvo a punto de morir por la obra de Cristo.
No fue por sus pecados, negligencias o irresponsabilidades, fue por la obra de Cristo. Epafrodito estuvo dispuesto a entregar y a dar su propia vida por la causa. Eso es sacrificio. Epafrodito, que probablemente era un líder de la iglesia de Filipos, había sido comisionado por la congregación para ir a Roma, no solo para entregarle un donativo al apóstol Pablo, sino para quedarse con él en Roma como su siervo y ayudante personal. En realidad, hermanos, Epafrodito mismo era una parte del regalo que los filipenses le habían enviado a Pablo. Muchas veces los regalos que Dios nos da no solo vienen de forma monetaria, los regalos que Dios nos da muchas veces llegan en forma de personas. Muchos de ustedes son un regalo de Dios para mí. Epafrodito era un precioso y maravilloso regalo para Pablo. Y la iglesia en Filipos lo envía para que sea alentado mientras se encontraba en prisión. Pero mientras Epafrodito se encontraba allí, los filipenses habían escuchado que él había enfermado, incluso hasta la muerte, y estaban preocupados por él. Epafrodito casi muere en las manos de un apóstol. Aquellos que muchas veces sanaban simplemente con su sombra. Esto nos recuerda que la sanidad que puede venir a uno de nosotros viene por la pura soberanía y misericordia de Dios. Ellos estaban preocupados por Epafrodito. Y Pablo quería asegurarse que todo estaba marchando bien. Y le dice: ya les voy a enviar a Epafrodito, pero a Timoteo, cuando se resuelvan mis asuntos legales en Roma, yo lo envío. Pero Epafrodito, quiero enviarlo para que ustedes sean alentados y yo también. Epafrodito estuvo dispuesto a sacrificar su vida por la causa de Cristo. Hermanos, hay un sentido, decía alguien, en los hijos de Dios que no quieren hacer nada para el Señor que no les cueste, que no lleve algo de sacrificio. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, espero que sí. Usted recordará cuando usted va al segundo libro de Samuel, que a raíz del censo de David vino juicio sobre el pueblo de Israel, ¿lo recuerda? Y David tuvo que edificar un altar en la era de Arauna. Y entonces Arauna, cuando se entera lo que va a hacer David, Arauna le quiso regalar todo a David para el sacrificio. La era, los bueyes, los animales, todo se lo quiso regalar Arauna a David. Pero mira lo que responde David en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. David responde a la petición de Arauna, le dice: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Qué chocante es esto en una generación que quiere todo regalado y fácil, gratis, inmediato, sin esfuerzo. Yo quiero que me traten como miembro, pero yo no quiero ser miembro. Yo quiero privilegio, yo quiero amor, yo quiero atención. Pero un verdadero hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, dice: no quiero nada. No ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Ese es el corazón de un hombre y una mujer salvada por la gracia de Dios, que vive ahora para el sacrificio, para ofrecer cada aspecto de su vida, su cuerpo, su mente, su energía, su tiempo, su dinero, en servicio del gran Rey. Una de las marcas distintivas de alguien que ha nacido de nuevo no es que se ha memorizado todos los credos y confesiones, sino más bien una de las marcas distintivas de alguien que ha nacido de nuevo es que vive una vida de sacrificio por el bien de otros y por la gloria del Rey. Eso es. No ofreceré a Jehová mi Dios que no me cueste. Si no me cuesta, no lo voy a hacer. A lo largo de la historia, siervos del Señor han sacrificado, como David, bueyes y un montón de cosas más para sacrificios. Otros han sacrificado su vida, como Policarpo e Ignacio de Antioquía. Pero otros también han sacrificado sus bienes materiales. Les cuento una historia. En nuestros días está de vuelta la sana doctrina. Estamos experimentando en nuestros días
algo precioso con el regreso a la senda antigua y a la doctrina y a la fe reformada. Y alguien decía que quizás todo esto comenzó a mediados del siglo pasado, cuando la editorial Estandarte de la Verdad comenzó a reproducir los libros de los puritanos, donde se exponía con claridad las doctrinas de la gracia, la adoración bíblica, verdades sumamente cristocéntricas, la adoración familiar, las doctrinas de la gracia y un montón de verdades hoy que arden en nuestros corazones. Pero ¿sabes de dónde salió el dinero para llevar a cabo la impresión de todos esos libros? Pues resulta que un ingeniero durante la Segunda Guerra Mundial había inventado un silenciador para los aviones. Esto era sumamente bueno en tiempos de guerra. Los aviones, si vuelan bajito, los radares no lo pueden detectar. Pero además, si tú disminuyes el ruido de los aviones, pues a tus enemigos no les da tiempo de ponerse en aviso. Así que este invento era una gran ayuda para esos tiempos de guerra. Por lo tanto, este invento le dejó mucho dinero a este ingeniero. Después de la guerra, una niña invitó a este ingeniero a la iglesia de nada más y nada menos que Martin Lloyd-Jones. Este ingeniero va a esta iglesia y se convierte por medio de la predicación de Martin Lloyd-Jones. Más adelante, invita a cenar a este ingeniero a la casa de John Murray, que era el ayudante de Martin Lloyd-Jones. Y John Murray era el que estaba al frente de la revista Estandarte de la Verdad, que luego se convirtió en una editorial. Durante la cena, está conversando el ingeniero con John Murray. Y él le pregunta: John, ¿qué hace falta para expandir todos estos libros? ¿Qué hace falta para expandir esta sana doctrina en diferentes partes del mundo? Y Murray le responde: no hay recursos para llevar a cabo eso. Entonces el ingeniero le dijo: mira, he estado orando por mucho tiempo para ver cómo Dios quiere que yo use este dinero, pero creo que esta es la respuesta. Así fue como comenzó a propagarse nuevamente la sana doctrina hace 70 años. Cuando alguien sacrificó de sus recursos para el bien del reino. Los hijos de Dios a lo largo de los siglos siempre han sacrificado sus bienes. Sean muchos o sean pocos. Sacrificio. Pero no solamente eso, los siervos de Dios desde el pasado, al igual que Timoteo y Epafrodito, no solo han sacrificado sus bienes, sino también han sacrificado su juventud. En su poema, Canción de Otoño en Primavera, el célebre Rubén Darío comenzaba con los siguientes versos: juventud, divino tesoro, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Hermanos, considera a Timoteo, que ya no iba a tener mucho tiempo para las cosas en las que se ocupaban los jóvenes de su época. De hecho, ya no iba a tener tiempo, mucho tiempo para la vida fitness. Ahora más bien debía ejercitarse para la piedad. Considera a Samuel, que aún desde muy pequeño fue consagrado al Señor. Considera a Daniel, que desde su adolescencia tuvo que dedicarse a cosas serias. Todos ellos pronto dejaron atrás los juguetes, los juegos, las fiestas y las cosas de este mundo para servir al Señor. No solamente hombres y mujeres en el tiempo de la cristiandad han sacrificado sus bienes, sino también su juventud. Y tú, joven que estás aquí, sí, contigo, ¿crees que es demasiado pronto para consagrarte al Señor? ¿Cuándo tienes pensado dedicarte a las cosas santas? Alguien decía: nunca he conocido a un cristiano
al que le hubiese gustado convertirse más tarde. Todos se lamentan de que su conversión no ocurriera antes. Todos. No me he sentado con alguno que diga, me siento feliz de que me convertí antes de morir. ¿Cuánto nos dice, si tan solo el Señor me hubiese salvado hace 40 años y no me hubiese causado tantas heridas a mí y a otros? ¿Cuánto hubiese anhelado haber conocido a mi Salvador hace años para no haber hecho tanto mal, violar su palabra tantas veces y deshonrar su nombre una y otra vez? ¿Cuánto me hubiese gustado haberlo conocido antes? Jóvenes, pero muchos de ustedes lo han conocido a temprana edad. ¿Cuándo tienes pensado dedicarte a las cosas santas? Sí, con ustedes. ¿Cuándo? Joven que estás aquí, ¿por qué esperar a que tu fuerza mengüe? ¿Por qué no darle al Señor tus mejores años, que son ahora? Ahora que tus rodillas son fuertes, joven, ora más. Ahora que tuviste 2020, lee más. Lee tu Biblia. ¿Cuántas veces has leído tu Biblia este año? ¿Cuántas veces has leído el Antiguo Testamento y los profetas? ¿Cuántas veces has llorado al leer el libro del profeta Jeremías o Isaías? ¿Cuántas veces has sido abrumado por ver cómo las promesas dichas en el Antiguo Testamento son cumplidas en Cristo? ¿Cuántas veces? Lee los puritanos, abrúmate por ellos. Ahora que tu mente es lúcida, medita más. Rescatemos la meditación, una herencia bíblica y reformada. No la meditación como se promueve hoy de vaciar la mente. No, una meditación como la promovía el salmista en los puritanos, de llenar tu mente con la verdad, ser abrumado por ella y que todos tus sentidos espirituales brinquen de gozo al meditar en la verdad. Ahora que tus fuerzas son fuertes, fuérzate más. Me llena de tristeza cuando vamos a algún lugar y los que van en el carro son personas mayores y los jóvenes sencillamente a seguir parloteando en internet y peleando por tonterías. Es que yo sé esto, es que yo sé aquello, es que yo me sé tal cosa. No me interesa. Que tu vida hable y proclame si tu teología es verdad. Y créeme, cuando la vida habla, cuando la vida de alguien habla de la obra de Cristo y de la teología, usted no tiene que mencionar ni una sola palabra. Ahora que tus fuerzas son fuertes, fuérzate más. No vas a creer involucrarte en las misiones, en el reino, en servir en esta nación cuando ya los pies no te den. Spurgeon decía que si querías encontrar a cristianos eminentes en la iglesia, búscalos entre los convertidos desde su niñez. Allí los encontrarás. Y eso es verdad. Consideren al joven del Salmo 119. Cuando el salmista pregunta con qué limpiará el joven su camino. ¿Cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Ahora considera lo opuesto. Si no guardas su palabra, ¿con qué limpiarás tu camino? Tu camino será un camino sucio. Tu camino será un camino oscuro. Tu camino será un camino dañado. Ese será tu camino. ¿Por qué esperar tanto para buscar del Señor? Jóvenes, ¿por qué esperar tanto para entregar tu vida a Cristo? ¿Por qué esperar tanto para entregar tu alma oscura para que el Señor te dé un corazón nuevo? No te haga una mejor versión de ti, como se promueve hoy. No, Cristo tomó una versión de mí, agarró un martillo de este tamaño y lo quebró hasta que no quedó nada de esa versión de Plinio y me hizo nuevo. Soy una nueva criatura, no ninguna versión de ti. Joven, deberías anhelar y decirle: Señor, sálvame. Pero pastor, pero es que no siento. Pídele que te conceda esos deseos, porque lo necesitas. En el infierno gritarás y no serás escuchado,
Pero mientras haya vida y esperanza para los que quieren ser salvados, hay un montón de pecados que te acusan. La ley de Dios te encuentra culpable. ¿Qué vas a hacer? Pero quizás algunos de ustedes jóvenes dirán, sí, pastor, pero mira al hijo pródigo. Le pidió a su padre en vida la parte de su herencia. Se fue a descubrir el mundo y a disfrutar de sus placeres. Y sí, ¿cómo terminó? Cenando con cerdos. Pero ustedes dirán, bueno, pastor, pero al final volvió. Al final regresó. Y es verdad, al final volvió. Pero ¿quién puede estar seguro que volverá? ¿Quién puede estar seguro que al probar los deleites de este mundo regresará? ¿Vas a arriesgarte de esa manera? ¿Tú estás seguro que volverás al camino recto si vas a probar un poco lo que hay allá afuera? Nadie puede estar seguro. Y tú dirás, ¿y mis sueños? ¿Mis proyectos? Cada caso es tan diferente, pero el sacrificio y la abnegación se espera de todo creyente. Cuando compartía con unos hermanos, hace unas semanas me decían, ¿qué edad tenías cuando te convertiste, pastor? Decía como unos 21 años quizás. Pero el Señor te salvó joven. Y le decía, gracias a Dios. Cuando el Señor me salva, aún dentro de mis pecados, orgullo y muchas cosas que habían en mí, puso algo en mi corazón de lo cual yo no podía contenerme en el querer servirle. 2 años después de mi conversión, estando casado, le dije a mi esposa, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos sencillamente siendo cristianos de domingo. Y juntos comenzamos a servir al Señor de diferentes formas. Pero en ese momento se me había hecho un sueño realidad. Y era el poder tener mi propia empresa. Desde muy chamín, como decimos aquí, de muy pequeño, mis primos me llevaban en vacaciones a trabajar en una agencia de publicidad donde ellos estaban. Y ese mundo me comenzó a apasionar. Y yo decía, algún día voy a tener mi empresa. Y trabajé duro y duro y duro hasta que lo logré. Y logré tener mi empresa. Y cumplí otro sueño, poder trabajar con mi esposa en esa empresa. Llegamos a tener la oficina que soñamos, en el lugar que soñamos, con las máquinas que soñamos, haciéndole trabajo a un montón de empresas y gente que siempre soñamos. Y en medio de ese momento de buena prosperidad en mi sueño cumplido, el Señor me llama al ministerio. Asumir una gran responsabilidad como lo era ser pastor y misionero en una iglesia que estaba atravesando una gran crisis. Sí, a mí me tocó pastorear en medio de crisis. Y no solo eso, conociendo la doctrina reformada, enseñándole a la gente mes tras mes, por casi 3 años nuestra confesión, pasando por la Biblia aquí y allá, estudiando cada postura, cada análisis, cada esto, cada aquello, por 3 años desgastándome. Y al mismo tiempo, 2 grupos al mismo tiempo, Caracas, Yaracuy, yendo aquí, yendo allá, yendo acá. Y debo decirle, mucho de ese tiempo también actué con mucha irresponsabilidad. También hice muchas cosas, no solo más de lo que podía, sino más de lo que debía. Y muchas cosas tuve que sacrificar. Y no me arrepiento. Que mi juventud la haya entregado por tantos años al Señor. Y sí, hoy no tengo las mismas energías. El ministerio tiende a robar muchas energías. Pero se las entregué a Él. De mi tiempo, sí, pero se lo entregué a Él. ¿Cuánto más tienes que esperar para servir? Para consagrar tu vida al Señor. Cuando tus pies ya no te den. Y la pregunta es, ¿pero qué motiva hacer esta clase de cosas? Mire lo que Pablo dice desde el versículo 21,
Pensemos primero en Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Él buscaba lo que es de Cristo. Verso 22, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Él servía por el Evangelio. Miremos el verso 29 y 30, hablando ahora de Epafrodito. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tenés en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. ¿Qué tienen en común estos dos jóvenes? Que la obra de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, era lo que ardía en sus corazones, movía sus pies y sus manos y hacía arder y abrir su boca para anunciar el nombre de Cristo, incluso si eso implicaba entregar los mejores años de su juventud al Señor, incluso si eso implicaba entregar su vida misma por la causa del Señor. Ellos tenían a Dios en alta estima como su valor supremo. Hermanos, tener a Dios mismo es de más valor que todas las demás cosas en el mundo. No hay nada más vergonzoso que triunfar en esta vida en aquellas cosas que no tienen ningún valor en la eternidad. Pero estos hombres, tanto Timoteo como Epafrodito, como Pablo, tenían a Dios como su máximo valor, como su máximo tesoro. Y si Dios era su máximo tesoro, si Dios era de su máximo valor, entonces ningún sacrificio sería demasiado. Porque Él es de mayor valor, ningún sacrificio, incluso el entregar su vida, sería demasiado. De hecho, estar dispuestos a entregar nuestra vida por la causa de Cristo es cristianismo básico. El que no tome su cruz no puede seguirme. Así de sencillo lo dijo Jesús. Es básico. El que ame su vida en este mundo la perderá. Pero que la entregue por mi causa la ganará para vida eterna. Es básico. No es legalismo. No es exageración, es básico. Si tú no estás dispuesto a tomar tu cruz y entregar tu vida por Cristo, no eres y ya. No importa cuánto recites lo que recites o cuán elocuente tú seas. No hay nada. Ellos tenían a Dios en su máximo valor. Pero la motivación de estos jóvenes era también el hecho de que Cristo mismo dio su vida en su lugar. Antes de ellos sacrificarse, ya Cristo se había sacrificado por ellos. Cristo es el mejor ejemplo de abnegación, así que lo que está haciendo Epafrodito y Timoteo no es más que ejemplificar el carácter y la obra, el accionar de su Redentor, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo. Cristo es el mejor ejemplo de abnegación y sacrificio para poder perdonar nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, darnos la vida eterna. Cristo es el mejor ejemplo. Lo que estaban haciendo estos dos jóvenes era ejemplificar y mostrar algo que Cristo ya había hecho. De manera que cuando tú ves a Timoteo y Epafrodito, lo que tiene frente a ti es a verdaderos cristianos. Porque Él hizo el sacrificio más grande, Cristo. Jovencitas, Timoteo y Epafrodito eran los hombres ideales para ustedes casarse. Eran los esposos ideales. Cuando estuvimos en Málaga, estuvimos compartiendo con un misionero amigo y su esposa, son jóvenes. Ella tiene unos 21, 22 años y él va más o menos por ahí. Él es de México, ella es de Ucrania, sobreviviente de la guerra. A los 11 años tuvo que salir con su familia huyendo de la guerra. El hogar donde vivían fue completamente destruido. Cuando salían de cada país les tocaba trabajar en los campos siendo explotados. Y ella igual ahí trabajando desde muy pequeña, animando a sus padres en la fe del Señor, porque el Señor ya la había salvado desde muy niña. Y cuando aparece este joven misionero mexicano amigo y se acerca a ella, ella lo primero que dijo fue: yo quiero saber cómo tú te convertiste. Bueno, yo me convertí así. ¿Quién te predicó? ¿Cómo es tu conversión? ¿Cómo fue tu conversión? Y él le decía: ¿me puedes hablar del evangelio? Parecía una entrevista de membresía. Y él le decía: ¿con quién te identificas? No, yo soy bautista reformado. Cuéntame, ¿por qué crees en la fe reformada? ¿Por qué eres bautista reformado? Y yo le decía: ¿por qué hiciste esas preguntas? Y él le decía: porque yo quería un hombre que me guiara a Dios, y un hombre que no podía responder esas preguntas básicas ni demostrarlo con su vida no estaba calificado.
21 años, sobreviviente de la guerra, pero un carácter majestuoso y sabía lo que buscaba en un hombre. Muchas jovencitas hoy no saben lo que están buscando en un hombre. A veces no solo es que los hombres carecen de carácter, sino que las jovencitas tienen una vista muy borrosa. Carácter por encima del talento. Y repito, los talentos no son malos. El problema es cuando los ponemos por encima de todo lo demás. Termino con esto, verso 29. ¿Qué pide Pablo que hagan con estos hombres? En especial con Epafrodito. Verso 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Tened en estima a los que son como Él. Lo que está diciendo Pablo, si en medio de tu iglesia hay hombres abnegados y sacrificados, reconoce el trabajo de ellos y tenlos en estima. Y eso no es idolatría, está en la Biblia. Jorman lo expuso, Junior lo expuso, yo lo estoy exponiendo. Estima a los que se están sacrificando ante ti. Hay gente que a veces llega a consejería, sí, pastor, me parece bien, pero John MacArthur dijo. Y yo amo a John MacArthur y a todos estos hombres que han sido usados por el Señor. Pero ¿por qué cuando tienes una consejería no llamas a John MacArthur? Y si te atiende, pásame el número, por favor. Son tus pastores los que derrochan y derraman lágrimas por ti. Son los que a veces pierden el sueño por ti. Son los que a veces dejan pasar un tiempo en familia por ti. ¿Tú sabes cuántas cosas tus líderes han sacrificado por ti? No las ves precisamente por eso, porque tu vista enfocada solo en ti no te lo permite ver. ¿Cuántos sábados ustedes en playa descansando o haciendo lo que quiere y uno está estudiando o aquí viniendo a enseñar a otros hombres a formar? ¿Cuántas noches donde tú duermes en paz nosotros estamos lidiando con el hermanito que tú no quisiste amonestar? ¿Cuántas tristezas cuando las personas que le servimos son las primeras que nos buscan destruir? Tú no sabes cuántos hemos sacrificado. Y a mí se me olvidan las cosas y tengo 37. ¿Por qué? Porque mucho de mi mente y mis energías las he entregado aquí. Tiempo en familia. Que pudiera yo estar pasándola con mi familia. Ha estado ella a ti a responderte tus mensajes. Abrazarte y saludarte con una sonrisa cuando por dentro puede estar deprimido y sin tú saber si acaso el que se paró aquí desayunó. No tienes ni idea. Porque es que todo se trata de ti. Tú te sientes mal, triste o enfermo, puedes quedarte en casa durmiendo, pero nosotros tenemos que sacrificarnos y aún con desánimo, tristezas y pruebas, tenemos que pararnos aquí. Y esto no es una queja, te estoy diciendo algo muy importante, para mí ha valido la pena. No porque haya recibido la misma respuesta de aquel lado, sino porque aquel que está en los cielos sentado en su trono se ha sentido complacido. Y mi deber es honrarlo a Él. ¿De qué forma estimas a los que se sacrifican y practican la abnegación por ti? Orar, muy bien, pero ¿qué más? Los cristianos de la época de internet hemos comenzado a considerar más los dones, la elocuencia, el fervor, la habilidad para explicar una doctrina y hemos pasado por alto algunas cosas importantes. Según nuestro texto, a los que debemos tener en estima no son aquellos hombres talentosos, sino a los sacrificados, aquellos que hacen sacrificios por la obra de Cristo. Una vez se acercaron a Paul Washer, le dice: usted es un gran hombre de Dios. Y él le dice: pero ¿cómo sabes si soy un hombre de Dios si solo me has visto predicar? Tú no has visto cómo trato a mi esposo y cómo trato a mis hijos. Pero a tus pastores, tú sí los conoces. Y quizás porque los conoces te has desencantado un poco. Bueno, si estuvieras con MacArthur, con los demás y los conocieras, también te desencantara, porque todos tenemos pecado, debilidad y no siempre cumplimos las cosas como deberíamos. Hemos apartado la mirada de la iglesia local y hemos puesto nuestra mirada afuera. Este es un fenómeno propio, decía alguien, de esta época del internet. Los cristianos están siendo alimentados con conocimiento,
pero carecen de ejemplos de conducta como el de Timoteo y Epafrodito para ponerlo en práctica. ¿Cuál es el resultado de esto? Una buena ortodoxia, porque están recibiendo conocimiento de internet, pero una muy mala ortopraxis, porque no tienen ejemplos de conducta de imitar, ni nadie que los conduzca a una vida santa y piadosa. No sabemos cuándo esto pasó, pero sin lugar a dudas las cosas han cambiado. Vemos en las redes sociales a jóvenes que pueden disertar sobre los padres de la iglesia, sobre los reformadores, sobre los puritanos, que pueden leer en griego como si fuera su idioma materno, que pueden argumentar las doctrinas de manera muy sofisticada, pero ninguno se compromete con la iglesia local como lo hacía Pablo, ninguno se pone bajo la autoridad pastoral como lo hacía Timoteo, y ninguno hace sacrificios por la iglesia como lo hacía Epafrodito. Cuando veas a alguien en internet o cualquier ministerio paraeclesiástico que surge, pregúntate si esa persona pertenece a una iglesia local y si está rindiendo cuenta a su iglesia local. Si no, no sigas a esas personas. Imitemos y valoremos a los que son abnegados y sacrificados entre nosotros. Pero que ustedes mismos pidan al Señor que les ayude a crecer en ese espíritu de abnegación y sacrificio. Desarrollemos una cultura de reconocimiento hacia aquellos que sirven fielmente, no por sus dones, no por su elocuencia, sino por su dedicación sacrificial. Aprendamos del ejemplo de Pablo y Epafrodito. El bienestar de la iglesia debe ser priorizado por encima de nuestra conveniencia personal. Evaluemos nuestro compromiso con la iglesia local y preguntémonos, ¿estamos dispuestos a sacrificar tiempo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar recursos? ¿Estamos dispuestos a sacrificar energías por amor a los demás? Noten que no pregunté que si estás dispuesto a esperar que otros se sacrifiquen por ti. Noten, la pregunta fue si tú estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, energía, recursos y dones por el bien de los demás. Necesitamos identificar áreas específicas donde podamos servir sacrificialmente. Necesitamos expresar gratitud a quienes sirven fielmente. Necesitamos orar por un corazón más dispuesto al sacrificio. Necesitamos buscar oportunidades para poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. El ejemplo de Epafrodito y Timoteo nos desafían a vivir un cristianismo práctico, donde el amor sacrificial es una marca distintiva de nuestra relación con Cristo y su iglesia. Hermanos míos, este camino de servicio, aunque es desafiante, porque lo es, conduce a una alegría profunda que solo se encuentra en dar nuestra vida por Cristo y por su iglesia. ¿Qué estás esperando para consagrar tu vida al Señor? ¿Qué estás esperando para entregar tus energías, tu tiempo y tus recursos en servicio al reino de Dios? Practicamos la abnegación y el sacrificio porque Él se sacrificó. Él hizo el sacrificio más grande y lo hizo en favor nuestro, para que aquellos que han experimentado la gracia, el amor, el poder de este perfecto y último sacrificio puedan aprender a vivir una vida abnegada y sacrificada por la causa de Cristo, por la gloria del Señor y por amor a nuestro prójimo. Todo aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios puede y debe vivir de esta forma, por la sencilla razón que esta es una marca distintiva de aquellos que tienen una relación verdadera con Cristo y con su iglesia. Permítanme orar. Oh Padre, gracias. Gracias por la vida de hermanos y hermanas que a lo largo del tiempo se han sacrificado, no para buscar su propia gloria y honor, o para sacarlo después para obtener un favor. Te doy gloria por aquellos que se han sacrificado y han practicado la abnegación por el bien de otros. Muchas veces será una gran muestra de amor ceder a nuestros derechos por amor a los demás. Muchas veces esto reflejará humildad y una salvación verdadera en nosotros. Te pido por los jóvenes presentes aquí, Señor, porque en el corazón de ellos la tendencia es la terquedad, el orgullo y la soberbia. Yo te pido que
obres poderosamente, Espíritu Santo de Dios, en producir tu fruto en el corazón de estos jóvenes, produciendo corazones mansos, humildes y llenos de fe y de amor. Que puedas llevarlos a reflexionar en la forma en cómo viven su vida e invierten su tiempo. Porque pueden estar desperdiciando su vida en un mundo que solo está absorbiendo todo lo que tú les has dado para no devolvérselos nunca. Por favor, levanta hombres y mujeres aquí que amen las misiones, que amen servir a tu reino y que incluso comuniquen el mensaje de su reino con sus familias y en su lugar de trabajo. Levanta en medio de nosotros jóvenes humildes, jóvenes en los cuales tú puedas ver su teología en su vida y no simplemente en sus conversaciones controversiales. Danos jóvenes que te amen. Danos jóvenes que busquen una esposa y un esposo que te amen a ti también. Levanta en medio nuestros nuevos matrimonios. Jóvenes que se unan a través del pacto matrimonial, haciendo votos públicos para comprometerse a honrarte en su reino, en tu reino. Y aquellos que ya están avanzados de edad, ayúdalos también a que el resto de tiempo que les quede en este mundo usen sus recursos, sus energías para tu reino. Que no sean mezquinos, que no sean tacaños y egoístas, sino que puedan ser generosos y que puedan ser de bendición para otros, que puedan bendecir a otros. Levanta mujeres en medio nuestro, que sean libradas de la superstición y que vivan de acuerdo a la verdad. Mujeres de convicción, llenas de una sana teología, que absorben lo que escuchan cada semana desde el púlpito de su iglesia y se lo imparten unas a otras por medio del discipulado. Anímalas, fortalécelas. Y Señor, te pido por nuestra iglesia en general, para que nos concedas hombres y mujeres sacrificados y abnegados, pero que también nos permitas tener en alta estima a los que están dentro de nuestras iglesias, sacrificando su tiempo, energía y a veces familia por amor a tu reino y por amor a tu nombre. Oh bendito Dios, glorifícate siempre. Que tu nombre sea exaltado siempre. Guárdanos de la vanagloria y que podamos mostrarle a este mundo narcisista, egocéntrico y poco generoso la forma sacrificial y abnegada de cómo viven los que han sido salvados por la obra de Cristo. Te lo pido en tu nombre. Amén.